Bendiciones, amados. 28 de diciembre quiero compartir contigo una reflexión que ya compartí con la iglesia, pero queremos aprovechar las redes para poder alcanzar a otras personas y edificar a aquellos que están buscando una palabra bíblica, una palabra de bendición para sus vidas. Aquí en Santa Fe hemos tenido lluvia en la noche, está fresco, está lindo, está hermoso y ha dejado de llover también, lo cual nos permite saber que en la tarde podremos reunirnos para adorar y bendecir a Dios con el fresco de este día. Te animo a hacerlo donde estés, en la ciudad donde vivas, en el lugar donde vivas, que busques una iglesia genuinamente cristiana, que se honre, alabe y adore a Dios, porque esto va a repercutir en tu propia vida y en la vida de tu familia. Hoy quiero hablar de un tema muy particular y conectar lo que sucede cotidianamente en nuestro país hace tiempo con lo que sucede en el interior, en el corazón de muchas personas. Se habla mucho de la grieta, esta situación donde parecen enfrentados y no hay forma de poder llegar a una solución. Parece que en ciertos temas hay una aparente y clara incompatibilidad y gran conflicto entre unos y otros. Esta polarización trasciende el ámbito de la política y se evidencia aún en otras áreas. Parece que ciertos afectos, posturas, son incompatibles con la que otros tienen. Por ejemplo, en Santa Fe, Colón Unión. En otras ciudades, Boca River. Ser celeste y ser verde. Parece que no pueden estar juntos. Tener valores no es aceptado por los antivalores. Es más, hay gente que hoy habla de los antiderechos cuando en realidad el primer derecho es el derecho a la vida, a nacer. Hay otra grieta más que no es tan visible, pero trasciende también el ámbito eclesial y la política y está especialmente siendo usada por los medios. La grieta entre la ideología y la razón y la lógica. De un modo similar, la persona que se acerca a Dios y busca reconciliarse con Él enfrenta un importante conflicto espiritual entre lo que es y lo que Dios demanda. Deberá optar por volverse plenamente a Dios y ser transformado o marchar hacia atrás y hacer una mezcla, un mix, una mixtura entre lo viejo, lo que él era, lo nuevo, lo que Dios le propone. Si en verdad te entrega su vida a Dios y se pone bajo su señorío, no solo hay una verdadera revolución entre lo que pensaba, creía y hacía, además tiene la gran posibilidad de que su vida sea cambiada completamente y sea un instrumento de bendición para otros y especialmente para los suyos. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo ir en esta dirección? Debe revisar todo a la luz de la palabra de Dios. Y es aquí, según la dirección de lo que Dios indique y según la dirección que tome esta persona, que se va a definir entre un auténtico creyente o un pseudo creyente o creyente con conflictos permanentes o peor aún, un creyente trucho, tras una fachada, una máscara de hipocresía que va a aparentar haber resuelto sus cosas cuando en realidad es todo un proceso. Depende de la decisión que él tome, habrá conflicto entre lo que era e hizo y lo que debe ser y Dios quiere que haga. Si decide hacer este mix, como muchos optan, los conflictos no solo permanecen, además va a haber otros problemas, porque es claro en el Evangelio de Dios que el Espíritu Santo viene precisamente a hacer cambios radicales, a transformar tu vida, y esto de por sí produce la crisis o conflicto de la conversión. Cristo no es una visita en un hogar, en un corazón. Vino a ser el Señor de esa vida. Y muchos conflictos surgen de no comprender que Dios no vino para estar con vos. Él quiere que vos estés con Él y transformarte. Dios desea hacer de tu vida una vida que glorifique y honre a Dios. Por eso hay tanto conflicto en algunas personas que tienen a Dios, pero aún no están bajo el control de Dios. Y caen en luchas, problemas continuos, no disfrutan de la vida cristiana o optan por lo que muchos deciden, la hipocresía espiritual. Hay una salida mejor y mucho más sana.
Cuando uno se rinde al Señor y lo sigue sin condicionamientos, los conflictos van a desaparecer gradualmente, pero si decides seguir teniendo el lastre de tu pasado, de tus gustos, de tus hábitos, van a permanecer las mismas luchas y van a hacerse cada vez más fuertes, trabándose tu crecimiento espiritual, pero también tu testimonio y las bendiciones de Dios. La lucha del cristiano puede estar enfocada en su pasado, en lo que es, en lo que añora, en lo que deja atrás, en lo que renuncia y lo dominó por años, o enfocarse en lo que Dios tiene para su vida, anhelando y procurando que el Señor lo moldee, lo transforme. Son dos modos totalmente distintos, pero también los resultados son distintos. Veamos a lo que Pablo nos anima para ir resolviendo este conflicto en Colosenses capítulo 2, verso 1 al 7. Es interesante lo que le está planteando acá, porque está hablando, primero dice así, voy a usar la Reina Valera contemporánea para compartir este texto, que es base de algunas cosas que quiero compartir contigo. Primero, Pablo dice, quiero que sepan qué grande es la lucha que sostengo por ustedes. O sea, él tenía problemas, tenía luchas, conflictos, todos los tenemos. No siempre, pero suelen visitarnos. Pero sus conflictos o luchas eran totalmente distintos. Vuelvo al texto. Su conflicto era por lo que está en la Odisea y por ello mismo. Lo mismo, dice, por todos los que nunca me han visto o conocido personalmente. El verso 2.2 dice así. Él quería que su corazón se anime para que permanezcan unidos en amor hasta que todos alcancen las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Verso 3 dice, en quien hayan escondido todos los tesoros de la sabiduría, saber qué hacer, y del conocimiento, conocer a Dios, su persona, su palabra, su voluntad. El 4 dice, lo digo esto para que nadie les engañe con palabras persuasivas. La iglesia hoy enfrenta tremendo desafío, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, falsos profetas. El 2.5 dice así, aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes y me alegra de ver un buen orden y firmeza de su fe en Cristo. 6. Por tanto, vivan en el Señor esta solución de la manera en que lo recibieron. Es decir, que como comenzaron a caminar con Dios al comienzo, convencidos y guiados por el Espíritu Santo, de esa misma manera vivan. El 7 dice, ¿cuál es el fruto que produce esta decisión de caminar como el Señor te mostró en el comienzo? Arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acción de gracias, que así como fueron enseñados. Preciosa palabra de Pablo, podés leerla en otra versión, y plantea todo un desafío. ¿Cuál es el conflicto que Pablo tenía? Él cambió su conflicto de intentar agradar a Dios como judío bajo su propia convicción, bajo su propia justicia, por el conflicto de llevar a otros a conocer el Cristo que se le cruzó en el camino de Damasco y le cambió la vida. Pablo tenía una gran lucha, un gran conflicto por los creyentes, no solamente por los que estaban a su alcance, a los que él había llevado el Evangelio, sino también por los que aún no le conocían. Por eso usamos las redes para compartir los mensajes que damos a la iglesia, porque sabemos que hay gente que está interesada en las cosas de Dios, que necesita de Dios, que está buscando a Dios, y también hay otros que están en iglesias donde no están recibiendo palabra y están buscando palabra de edificación, palabra de bendición para su vida. Pablo, interesante, en el capítulo 2, verso 1, usa una palabra en griego, agón, donde se traduce la palabra agonía. Algunas versiones traducen conflicto, la palabra lucha, y otros batalla. Esta misma palabra agón se usa en Hebreos 12.1 para traducir carrera, o sea, algo que se hace con esfuerzo, en el sentido de esforzarse. Por eso la Nueva Traducción Viviente, una preciosa versión muy oportuna para la gente muy nueva en la fe, que no acostumbraba a leer la Biblia antes, traduce agón como angustia, o sea, le pesaba a él y producía una lucha interior porque él deseaba bendecir a los que le conocían, pero también a otros que no sabían cuán bueno, cuán agradable, cuán precioso es tomarse la mano de Dios
y permitir que Dios se meta en tu vida, en tus cosas, en tus planes y te transforme, te cambie la vida. La fuente de su conflicto tenía varias vertientes respecto a los de Odisea y los colosenses. En primer lugar, el pasado errado que él tenía. Sabía que en su celo había errado, tratando de ser un buen judío, cuando lo que tenía que hacer era entregarse a Dios, seguir a Dios, conocer y andar la voluntad de Dios. El llamamiento que él tenía ponía una carga sobre las personas que aún no conocía y a los que ya había llevado al Señor. 2, sabía que cuando Dios viene y siembra la bendita semilla del Evangelio, van a venir falsos maestros, falsos ungidos, falsas personas, personas con su religiosidad o su religión, tratando de arruinar la labor o la tarea de Dios. Por eso, donde se planta el Evangelio es importante comprender que hay varias luchas, pero la que Pablo tenía era que ellos permanecieran y aún abundaran en el camino de Dios. A estos él se refiere, a los falsos maestros, en el versículo 4, en una forma velada, no explícita. Es una realidad que hay gente que sigue falsos evangelios. Hay gente que cree que cualquier religión da lo mismo, y no es verdad. No todos los caminos conducen a Dios. Ninguna religión conduce a Dios. Es Jesucristo el que conduce a Dios. Jesús dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino a Dios no es una religión, es Jesucristo. Conocer, acercarse y ponerse bajo su señorío, bajo su gracia. Ahora, él tenía en claro que los conflictos que sufrían los creyentes cederían si eran alentados o comprendían, además, las riquezas de la verdad de Dios, como dice el versículo 3. Porque cuando uno comprende todo lo que Dios te propone, todo lo que Dios viene a traer a tu vida, deja de mirar hacia atrás, deja de mirar lo que está dejando, deja de mirar lo que ha renunciado y enfoca su atención en todo lo que Dios tiene, que es bello, que es precioso y es tremendamente de bendición para tu vida. Porque no solamente se trata de tener a Dios bajo tu corazón, bajo tu dirección, además de que estés bajo su mano, bajo su dirección, bajo su cuidado y que Él conduzca tu vida. El conocimiento que viene de Dios, además por la palabra de Dios, produce sabiduría, saber qué hacer y discernimiento espiritual. Abre los ojos, rompe cadenas y moldes religiosos. El Pablo va a usar un término muy particular aquí, epignosis, que también se traduce como conocimiento pleno o preciso. Significa claridad en las cosas espirituales y profunda respecto a lo que Dios le está revelando a ese creyente, a esa persona. Dios quiere que la iglesia tenga claridad, discernimiento espiritual sobre las verdaderas riquezas que Dios tiene para los suyos. En el verso 3 Pablo menciona que hay tesoros escondidos para todo creyente dispuestos para ir en la dirección que Dios está indicando. Y nos recuerda las palabras del Señor precisamente en Mateo 13:44 y 13:44 al 46. Es un pasaje muy particular que quisiera que prestes atención. Yo voy a usar la misma Reina Valera contemporánea para traducirte esta palabra. Dice así este pasaje tan hermoso que el Señor pone en los evangelios. Además, dijo el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien lo encuentra, lo esconde de nuevo y muy feliz va, vende todo lo que tiene. ¿Por qué le vende? Para poder adquirir ese campo. Y esto es importante descubrir. Seguir a Dios implica un esfuerzo, implica decisiones. Dice el texto, compra ese campo. Verso 45, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas y cuando encuentra una perla preciosa, única, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla, porque esa es mejor que todas las otras y le da plenitud y conocimiento. Aquí está diciendo el apóstol Pablo realmente algo precioso. Él está diciendo allí precisamente esto. En el versículo 5 Pablo va a decir que las bases para la paz vienen, se sienten en su corazón. Y aunque conocía las malas intenciones de los que menciona el versículo 4, también tiene el gozo de saber que, aunque no está presente en esta iglesia, Pablo nunca llegó a Colosas, sabía en su interior, en su espíritu,
que ellos habían comprendido el Evangelio. Y aquí el concepto de disciplina es una clave importante en la vida espiritual, pues los conflictos en la carne van quedando atrás en la misma medida que ordeno, ajusto mi vida a lo que Dios me está mostrando, me está revelando por conocer y comprender el Evangelio de Jesucristo. Cuando marchamos en esa dirección, ajustando nuestra vida a lo que Dios nos está diciendo, viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero además trae estabilidad, esperanza, certeza, tranquilidad interior, de que Él está en el control y que está obrando en nuestra vida y que va a seguir haciendo cambios y cambios que van a ser una bendición para mi vida y para la vida de aquellos a los cuales yo me relaciono. Hay una firmeza, hay una estabilidad, traduce la Reina de la Biblia de las Américas, que surge de transitar en la dirección correcta. Es como cuando vos vas en la ruta, entraste en un camino rural y no encontrás ningún cartel y seguís andando un par de kilómetros y otro más, no ves ningún cartel y se produce cierto conflicto, cierta angustia, por decir, estaré bien, habré doblado bien, voy en la dirección correcta, hasta que ves el cartel, que sí, faltan tantos kilómetros para el destino que vas yendo. Cuando Dios está obrando, la palabra de Dios da señales, da indicaciones como los carteles en la ruta de que vas en la dirección correcta. Y si no lo haces, puedes girar e ir en la dirección que Dios está marcando para tu vida. Él está en el control cuando el Señor está allí indicándote cuánto falta para que vayas. Hay algo más. ¿Cómo sabemos que vamos en la dirección correcta? Si no hay carteles, parece que no estoy hablando. Pablo responde esta inquietud a través precisamente del versículo 6. Cuando nos volvemos a Dios de corazón, rindiendo nuestras vidas a Él, entonces no solamente hay claridad, hay poder, hay discernimiento, experimentamos la certeza de que no hay nada mejor que estar bajo su cuidado, de seguirle y confiar en Él. Cuando lo hacemos de corazón, Dios tiene libertad para obrar en esa vida. No hablamos de una decisión emocional, no hablamos de una decisión inducida por otros hombres, sino de aquella que produce la convicción de que Dios está obrando en esa vida cuando abre el entendimiento, derrama su gracia. Hay claridad sobre las cosas que son de Dios y no son de Dios. Es más, te hago esta pregunta, si aún no lo has hecho, ¿qué te impide? Que te vuelvas a Dios y lo hagas de corazón, que rindas tu vida a Jesús. Él anhela derramar su gracia, su amor para transformarte y que seas bendecido y aún bendigas a otro. Pero voy terminando. Si ya eres creyente, ¿a qué te llamó el Señor? ¿Qué es lo que Él puso los primeros días, en los primeros pasos que diste en tu corazón, al oírle, cuando decidiste abrir tu corazón a Dios? ¿En qué dirección te mostró? ¿A dónde te impulsó Dios? ¿Qué reveló a tu vida? Esto tienes que abundar. En esta dirección tienes que caminar y esforzarte en permanecer y seguir, porque allí va a haber gozo, gratitud, dependencia y confianza que viene de Dios. Amado, amada, es domingo. Día para descansar, estar en familia, pero también día para adorar a Dios y reunirte con la familia de Dios, porque allí también hay gozo, paz, bendición, cuando nos reunimos en su nombre con otros. Si estás teniendo luchas en la vida espiritual, lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas, orar y decirle al Señor, toma el control de mi vida, de mi corazón. En el nombre de Jesús oramos. Señor, pongo en tus manos todos aquellos que hoy caminan con Dios para que permanezcan firmes. Pongo en tus manos a aquellos que están con luchas para que sus luchas cedan y te sigan. Pero sobre todo pongo en tus manos a aquellos que están buscando el camino para que puedan simplemente pedirte, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de mi hogar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.